Hace 8 días estuvimos comenzando un tema que nos va a ocupar este mes de julio, que titulamos Síntomas de una vida orgánica espiritual en una iglesia, o de otra manera, ¿cuáles son los síntomas de vida espiritual en una iglesia local? Decíamos hace 8 días que sabemos reconocer los síntomas de vida física, de vida natural. Incluso somos conscientes de que hay ciertos síntomas de vida espiritual individual, pero muy pocas veces pensamos en los síntomas de vida espiritual de una iglesia. La razón de eso, o la principal razón, habrá otras, es que pensamos de la iglesia como una organización y no como un organismo viviente. Y ese es un gran mal que está en la iglesia moderna. Pensar en la iglesia como una organización, una gente que está organizada para hacer algo y hacen algunas cosas conjuntas, pero no como un cuerpo viviente donde cada miembro está unido al otro. Y por eso suena un poco extraño hablar de los síntomas de vida espiritual en una iglesia. No pensamos en eso, una iglesia, síntomas de vida espiritual. No, más bien veamos si esta iglesia hace lo uno o lo otro. Veamos si esta iglesia está ejecutando algunas actividades. Pero evidentemente no es eso lo que la Biblia nos presenta con relación a la iglesia universal y de la iglesia local. Leímos varios textos del Nuevo Testamento, los más relevantes, que nos muestran esa vida orgánica, que nos muestran a la iglesia y cada iglesia de Jesucristo como un organismo viviente, compuesto de diferentes miembros, donde los miembros están unidos los unos con los otros, donde crecen mutuamente, donde se relacionan más allá del culto dominical. Y entonces resumimos, de acuerdo con esos pasajes, resumimos 7 síntomas de la vida espiritual orgánica de una iglesia. ¿Qué son estos? Primero, hay cierta actividad conjunta. O sea, tomando en panorama los textos que leímos hace 8 días, encontramos estos síntomas de vida orgánica espiritual. Primero, hay cierta actividad conjunta. Segundo, existe un interés mutuo. Tercero, tal iglesia tiene una gracia orgánica en todos que es evidente a todos. No lo voy a repetir, solo lo voy a leer. Hace 8 días lo repetí. Si quieren vean el video de YouTube, ahí los pueden entonces escribir. Igual vamos a ir uno por uno. Cuarto, decíamos que el crecimiento experimentado es común a todos los miembros y homogéneo. En quinto lugar, aprendíamos de estos textos bíblicos que se comparten momentos de adoración comunitaria. Por supuesto, la iglesia está conformada para la adoración de Dios, pero eso no es el todo de la iglesia. Esa es una equivocación muy común en día. Iglesia es lo que se hace el domingo y no más. Venimos a adorar a Dios, no me interesa el resto, no, nada más. No, sí hace eso la iglesia. Claro que sí, pero es más que eso. Sexto, es evidente un amor mutuo práctico en el día a día. Repito, es evidente un amor mutuo práctico en el día a día. Y en séptimo lugar, todo esto implica el ejercicio de dones y capacidades individuales para el bien común. Repito, todo esto implica el ejercicio de dones y capacidades individuales para el bien común. Vamos a detenernos esta mañana en las 2 primeras características. Es decir, hay cierta actividad conjunta y en segundo lugar existe un interés mutuo. Entonces, el primer síntoma de vida espiritual orgánica en una iglesia es que hay cierta actividad conjunta. Eso lo leímos claramente en los textos de Hechos y en algunos otros, donde vemos que la iglesia hace cosas juntos, por supuesto.
Pero el punto es este, hermano. Esas actividades conjuntas no muestran una organización. Claro, una organización hace actividades conjuntas, una empresa hace actividades conjuntas, un colegio hace actividades conjuntas, una comunidad acá, un barrio hace actividades conjuntas, ¿sí? Una familia hace actividades conjuntas. La iglesia tiene actividades conjuntas, pero no los hace porque sea una organización, sino porque es un organismo viviente. Piensa en su cuerpo. A donde va su pie, va su mano. A donde va su cabeza, va el otro pie. Donde se mueve el tórax, se mueve todo el cuerpo. O usted ve que cuando se mueve una parte del cuerpo, la otra se queda. Usted se asustaría si se le quedó un pie por allá atrás. ¿Qué pasó con ese pie? ¿Entienden el concepto que estoy transmitiendo? El punto es este. La iglesia hace actividades conjuntas, y cuando hace actividades conjuntas, ¿quiénes se mueven? Todos, no se queda ninguno atrás, porque somos un organismo viviente. Otra vez, por supuesto, no negamos que entonces la iglesia sea una organización en algún sentido, pero primeramente, la iglesia es un organismo. O sea, Dios no instituyó a la iglesia como una organización. La instituyó como un organismo y como consecuencia de eso es organización. Esto es fundamental, hermanos, porque muchas iglesias comienzan como organización y piensan que porque son una organización, entonces son un organismo viviente. Y no lo son, hacen muchas cosas y lo hacen muy bien. Hace 8 días diagnosticamos un poquito de eso, ¿no? La mala forma de pensar que una iglesia está viva, porque tienen buen orden, porque todo lo tienen bien estructurado, porque tienen un buen local, porque tienen un calendario litúrgico en el año. Eso no significa que la iglesia esté viva, para nada. Comienzan siendo una organización y se quedan siendo una organización. La organización no da vida. Eso es un mecanismo, eso es como una máquina, usted la prende y hace, ¿cierto? Pero eso no significa que la máquina esté viva, significa que está engranada. Eso es otra cosa diferente a lo que es un organismo viviente. En los textos que leímos hace 8 días, es evidente entonces que la iglesia local tiene ejercicios corporativos. Efesios, que leímos hace 8 días, capítulo 4, nos lo presenta bajo la ilustración del cuerpo humano. No estoy leyendo esos textos porque los leímos hace 8 días. Pero recuerde que Efesios capítulo 4 muestra a la iglesia como un cuerpo creciendo conjuntamente, donde las coyunturas todas unidas hacen que la iglesia crezca como un cuerpo. Un crecimiento, como vamos a ver más adelante, homogéneo, donde ningún miembro se queda atrás. Ahora, esa figura de cuerpo, por supuesto, nos hace pensar en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. Leamos brevemente estos dos textos, por favor, busquen en sus Biblias. Romanos capítulo 12, inicialmente. Mire el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. ¿Nosotros quiénes? La iglesia. ¿Sí? ¿Estamos acá? Mire, la ilustración de Pablo es esta, porque de la manera que en un cuerpo, mire su cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros. Está aplicando la ilustración del cuerpo a la iglesia local. Cada iglesia local es un cuerpo completo. Sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 5. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos, esta es la parte clave, todos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa eso? Dice Pablo, todos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir? Que usted está conectado con cada uno de sus hermanos en Cristo Jesús. Hay, digámoslo de esta manera, hay nervios espirituales. Hay arterias espirituales que conectan cada miembro de esta iglesia local con los otros. Usted está conectado con todos. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Porque entonces, si no fuera así, no seríamos un cuerpo. En el cuerpo todos los miembros están conectados, ¿o no? Están ahí amarrados, es imposible mover un miembro sin que los otros no participen de ese movimiento.
La aplicación práctica de Pablo está en el versículo 6 en adelante. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, empieza a enumerarlos. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso vamos a hablarlo más adelante, por eso lo paso a vuelo de pájaro. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y etcétera. Hasta ahí. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7, pero ¿a cada uno de qué? ¿De dónde? ¿A qué se está refiriendo Pablo ahí? A cada uno de los miembros de una iglesia local. A cada uno, sin excepción. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Provecho. Para provecho. ¿Provecho de quién? Esa es la pregunta. O sea, está diciendo Pablo, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo de maneras diversas para el provecho. ¿Para mi provecho? Para el provecho individual. Dios te capacitó de tal manera que entonces tú en tu casa ya te autoedifiques y crezcas en abundancia. No. Mire lo que dice el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de las sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo otra vez a cada uno en particular como Él quiere. Y va la aplicación. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, ¿para qué capacitó entonces el Espíritu Santo a cada miembro de la iglesia local? Para edificar a los otros. Para provecho de los otros. Y eso es maravilloso, piénselo así. Que si usted está en su casa solo y se autoedifica con su don, qué tristeza, usted solito allá. Pero si usted utiliza su don en beneficio de todos sus hermanos en Cristo, todos ellos lo están utilizando en beneficio suyo. O sea, usted da uno y ¿cuánto recibe? Pero el punto es este. En realidad el punto es este. ¿Notan que es una actividad conjunta? ¿Es un cuerpo? Estamos trabajando juntos para el crecimiento individual, pero también para el crecimiento corporativo. Todo esto que acabamos de leer en Romanos y en Corintios nos presentan actividades conjuntas, no simplemente cosas que los creyentes hacen juntos, como si de un club social se tratara. No es eso. Son actividades que hacemos como cuerpo. Como cuerpo. En otras palabras, somos de una sola mente, tenemos un solo propósito y nos movemos en conjunto, como lo señalan los textos que leímos de Hechos. Nos movemos en conjunto. A donde se mueve un miembro, el resto se mueve. Si Leroy se va a Estados Unidos, no, nosotros nos quedamos, no se van a mover. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Si un miembro se mueve, por ejemplo, hacia una obra evangelística, entonces él no sale a hacer esa obra evangelística individualmente, como un llanero solitario, como muchos que suenan por ahí, ¿no? El hermano tal del ministerio evangelístico, ¿y de qué iglesia? No, él solo es evangelista. No, si alguien está siendo movido por el Señor para predicar el evangelio, para empezar una obra, ¿qué hace la iglesia local? Se mueve con ese miembro.
Todos ponen en ejercicio los dones para que entonces la iglesia crezca. Y así en cualquier actividad que la iglesia haga. Repito, y esa es la idea principal que quiero transmitir, quiero poner en sus mentes. El punto acá es que esa actividad conjunta se hace así porque somos un cuerpo. Lo que hace un miembro involucra al resto. A donde se mueve un miembro, los otros también se mueven. Así es el cuerpo humano, ¿no? Para comer, todo el cuerpo se pone en ejercicio. Usted piensa que come con la boca, sí, come con la boca, pero la mano trabaja ahí. Los ojos están trabajando, el olfato está trabajando, los pies tienen que trabajar. Así es con cada actividad del cuerpo humano y de la misma manera nos está diciendo la palabra de Dios, es con cada iglesia local. Ahora, hermanos, evidentemente eso tiene que ver con el culto corporativo que la iglesia celebra el Día del Señor, lo que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Esto es una actividad conjunta de cuerpo, ¿o no? Si no está toda la iglesia, nos faltan miembros. Nos sentimos que estamos desmembrados, que no está completo el cuerpo. Por supuesto, hermanos, en primera instancia esto tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy, el Día del Señor. Adoramos juntos. Escuchamos la predicación de la palabra juntos. Ejercemos la comunión unos con otros juntos. Celebramos la cena del Señor juntos, etc. Pero la actividad conjunta de la que estamos hablando trasciende a esto. Porque nunca dejamos de ser cuerpo. ¿O es que solo somos cuerpo cuando nos reunimos el Día del Señor? Tristemente muchas iglesias piensan eso. No trascienden del domingo, del culto dominical. Ahí se quedan. ¿Y el resto de la semana no somos cuerpo? O sea, el cuerpo de Cristo es un cuerpo que toda la semana está desmembrado, disperso y el domingo se reagrupa, terminó la adoración del Día del Señor y otra vez se dispersa. ¿Será que esa es la imagen bíblica? Creo que no, hermanos. No es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, en primera instancia, en el Día del Señor realizamos ciertas actividades conjuntas. Y son actividades conjuntas porque solo las podemos hacer juntos, no las podemos hacer individualmente. Hoy, en el Día del Señor, cada día del Señor, esto que hacemos acá son actividades del cuerpo de Cristo. Usted no la puede hacer solo en la casa. Y la cuarentena nos lo enseñó, ¿no? No tengo que argumentarlo mucho porque la cuarentena nos lo enseñó. ¿Cómo era estar cada uno en su casa y conectado por Zoom? Nos alegramos de ver a nuestros hermanos, ver que está bien, saber que Dios está cuidando por ellos, pero no, yo no puedo estar en mi casa sin los hermanos, necesitamos estar acá así, juntos, uno al lado del otro. Todo lo que hacemos en el Día del Señor, que es el culto de adoración a Dios, se hace como cuerpo. No lo puede hacer usted individualmente en su casa. Escuchar la predicación de la palabra. Sí, yo sé que usted la escucha por YouTube, tiene ahí podcast, etcétera. Pero es diferente cuando escuchamos la palabra de Dios acá, como iglesia. Hay algo especial acá, hermanos. Aquí, cuando se predica la palabra del Señor, en el Día del Señor, a la iglesia del Señor, hay una operación especial del Espíritu Santo que no sucede cuando usted mira una predicación por YouTube. Dios lo prometió así, y así lo hace Dios. Ejercer la comunión unos con otros. Evidentemente usted no lo puede hacer solo, sí. Hay que estar acá para poder practicar esa comunión los unos con los otros. Estoy pensando en Hechos capítulo 2, que leímos hace 8 días. Dice lo que dice que la iglesia hacía en conjunto. La celebración de la cena. ¿Cómo se celebra la cena? Como el cuerpo de Cristo. La cena es la celebración del cuerpo de Cristo. No lo podemos hacer solos en la casa. Hay que estar acá como iglesia. La oración pública.
No la oración individual que usted eleva a Dios día a día, sino la oración que como iglesia levantamos por motivos comunes. Por los motivos de la extensión del reino de Dios. Eso solo se hace como iglesia. O sea, todos y cada uno de los elementos del culto a Dios son actividades conjuntas. El énfasis de los textos anteriores, y especialmente Hechos 2, 41 y 42, es que eso solo se puede realizar en, con y como iglesia. Repito, todo eso que acabo de mencionar, que hacemos en el día del Señor, solo se puede realizar en la iglesia, con la iglesia y como iglesia, siendo iglesia. En, con y como iglesia. Pero, en segunda instancia, y eso es lo que estamos entonces enfatizando en esta serie de sermones, el mismo libro de Hechos nos deja claro que los cristianos de Jerusalén vivenciaban esa comunión más allá del día del Señor. Claro, bien que lo hagamos acá como iglesia en el día del Señor, pero tiene que trascender a esto. Veámoslo en varios textos de Hechos. No es algo que yo me estoy inventando, es algo que está en la palabra de Dios. Hechos 2:46. Inicialmente, vamos a mirar varios libros de varios textos del libro de Hechos, y lo que vamos a ver allá es que esa comunión y esa actividad conjunta trasciende el día del Señor. No se limita al domingo. Hechos 2:46, y perseverando unánimes, ¿qué dice? Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No está hablando del culto público, hermanos. No está hablando del día del Señor. ¿De qué está hablando? De una comunión diaria. De una comunión que vivía esta iglesia día tras día. En oración, pero también comiendo juntos, ¿notan? O sea, no solo cuestiones espirituales. Perseverando unánimes en el templo, claro, actividades espirituales. Pero también actividades ordinarias. Esas actividades que usted quiere compartir con la gente que quiere. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 6:1. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución, ¿qué? Diaria. ¿Qué significa diaria? Todos los días Estamos bien de diccionario. ¡Diaria! Ahora, déjenme recordarles algo. Esta pequeña multitud era como de 5,000. ¿Cómo lo hacían? No me pregunten, no sé. Pero seguramente estaban distribuidos por todo Jerusalén en comunidades pequeñas, en casas. A veces nos imaginamos la iglesia de Jerusalén reuniéndose en un estadio 5,000 allá. No era así. No era así. Mi punto es este. ¿Observan allá que la comunión trasciende el día del Señor? Hechos capítulo 17, versículo 11. Esto nos muestra un patrón. Estamos viendo varios textos del libro de los Hechos, y en la medida que la iglesia iba creciendo y se iban estableciendo nuevas iglesias locales, no era un asunto de una iglesia en particular. Más bien era el ideal que transmitían los apóstoles de lo que es iglesia. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, había como una especie de escuela bíblica. El profesor era Pablo y cada cuanto estudiaban la escritura juntos. Todos los días. Todos los días. Bueno, yo entiendo la estructura de la sociedad moderna que nos ocupa todo el día, todos los días. No estamos hablando acá, entonces vamos a copiar a pie de la letra esto y todo, estudios todos los días, ayunos todos los días, oraciones todos los días. No, no es eso. Mi punto, insisto, es que percibamos algo acá. Había una comunión que trascendía al domingo. Hechos capítulo 19, versículo 9. De nuevo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado ¿Tiran? ¿Qué hace la iglesia? Se reúne los domingos, el día del Señor, adora conjuntamente, ¿cierto? ¿Y el resto de la semana? ¿No son iglesia? ¿El resto de la semana se olvida de sus hermanos? No. Comparten. Comparten actividades espirituales y comparten actividades ordinarias. Estudian la palabra, pero también comen en las casas. ¿Eso hace un cuerpo o no? Eso es un cuerpo. Y vamos viendo, vamos discerniendo entonces ¿qué es una vida espiritual? La vida espiritual no se puede medir por lo que una iglesia hace el domingo. Hay iglesias muy bien organizadas los domingos, que hacen muchas cosas, mucha actividad, mucho ruido, parecen estar vivas, pero son solo mecanismos, organizaciones. Así que es claro que la iglesia es una comunidad de adoradores. Dios nos juntó para ser adoradores, para ser una comunidad que adora a Jehová, pero es una comunidad de adoradores que recorren juntos la vida en el camino que lleva a la vida eterna. O sea, sí, somos una comunidad que venimos a adorar a Dios acá. Pero somos un cuerpo que andamos juntos mientras recorremos este camino que nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Es un camino que debemos recorrer juntos. La vida cristiana es difícil. Las circunstancias de la vida son complejas. Y ningún cristiano va a llegar a la vida eterna solo. Necesitamos de los otros para sostenernos, para apoyarnos y para que ninguno se quede atrás. Tenemos que crear una conciencia de cuerpo y vivir de la manera como nos enseña las Sagradas Escrituras. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el segundo síntoma que encontramos de esa vida espiritual orgánica? Bueno, que existe un interés mutuo. Ya se va desprendiendo el anterior, ¿no? Ya antes, en el punto anterior, intuimos eso, pero pongámoslo claro, explícito. La iglesia hace cosas conjuntas, se mueve como un cuerpo en todas esas actividades, pero en la medida que trabajamos juntos, hay un interés del uno por el otro. Del uno por el otro. Y es que la mejor forma de ver esa actividad conjunta que trasciende el culto dominical es el interés mutuo entre los miembros de una iglesia. Como lo vimos reflejado en Hechos 4, 32 y 33 y en Hebreos 10, 24 y 25, que vale la pena volverlos a leer. Hace 8 días lo leímos, pero leámoslos de nuevo. Hechos 4, 32 y 33. Aquí observemos esto. Ya no solo nos está hablando de actividades conjuntas como cuerpo, sino que señala un interés del uno por el otro. Hechos 4, 32 y 33 dice:
Y la multitud de los que habían creído era, escuche esto, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, ¿observan en qué radicaba el poder de la iglesia primitiva? Normalmente los ojos se centran en el versículo 33. Ah, claro, la predicación de los apóstoles. Uf. Esos hombres eran poderosos en la palabra, sí. Sí, y el Espíritu los acompañaba. El Espíritu los llenaba para que esa predicación trajera mucho fruto. Pero solo eso. Hay muchas iglesias que dependen y que piensan que el crecimiento de la iglesia depende de un gran predicador. ¿Eso es todo? ¿Sí? Contratemos. Y ese es el pensamiento que tienen iglesias. Un pensamiento norteamericano y que acá también ha pegado. Contratemos. Miremos hojas de vida, miremos el que esté mejor preparado, el mejor orador. Ofrezcámosle un buen sueldo. Porque si tenemos un buen predicador, esto se va a llenar. ¿Sí? Sí, hay que tener un buen predicador. El hombre que ocupe el púlpito, los que lo ocupan el púlpito deben ser hombres de la palabra y hombres que reflejan la palabra. Pero es solo eso y que el versículo 32, ¿lo borramos? ¿En qué consistía la eficacia de la iglesia primitiva? La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. La gente que observaba a esta iglesia decía, miren cómo se aman. Miren cómo se aman. ¿Y no fue lo que Jesús dijo en Juan 17? Que lo que el mundo va a ver de nosotros es nuestra unidad y nuestro amor. ¿Cómo se cuida esa gente? ¿Saben cuáles fueron las comunidades que menos padecieron en la cuarentena? Las comunidades cristianas. Hay estadísticas en internet. Y quienes más ayudaron en la pandemia fueron las comunidades cristianas. Fue difícil y creo que no hubo, me atrevería a decirlo así, que no hubo nadie que padeciera necesidad dentro de una comunidad cristiana. Eso es lo que el mundo ve y ahí es donde radica la eficacia de nuestro evangelio. Es interés mutuo. Somos de un solo corazón, un alma, de tal manera que yo no puedo estar bien sabiendo que mi hermano está mal. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. No estamos hablando simplemente de cosas físicas. Si usted viene acá, se congrega y ve a un hermano triste, ¿usted se va tranquilo? ¿Y pasa la semana tranquilo? Espero que no. Sino que Dios ponga una carga en su corazón y diga, ¿qué le pasaría a ese hermano? Voy a llamarlo. Voy a visitarlo, voy a ver qué pasa con ese hermano. ¿Qué será lo que lo acongoja? ¿Qué será lo que lo entristece? De eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Hebreos 10, 24 y 25. Vale la pena leerlo desde el 23. E incluso desde el 19, pero desde el 23 está bien. Mire esto. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, mantente firme, no retrocedas en la vida cristiana, avanza hasta que llegues al cielo. Va a haber muchos tropiezos, muchas tentaciones, cada uno de nosotros va a padecer para llegar al cielo. Mantente firme en la fe, avanza en la vida cristiana. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago yo solo?
Cuando quiero renunciar a la vida cristiana, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me mantengo firme? Cuando estoy siendo tentado, cuando el pecado me ha atrapado, ¿qué hago? Quiero mantenerme firme, pero cuando estamos en esas circunstancias, las fuerzas ya no están. ¿Saben cómo? Versículo 24 y 25. Mire, dice esto. Siempre lean un texto en su contexto, siempre. Y considerémonos unos a otros. ¿Lo leyó? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cómo me puedo mantener firme? ¿De dónde tomo fuerzas para continuar en la vida cristiana? De mis hermanos. De mis hermanos. Cuando un miembro en el cuerpo, nuestro cuerpo físico, está mal, todo el cuerpo se pone en función. ¿Usted se ha visto que si hay un cuerpo que se machucó, que se cortó o algo, toda la sangre se va para allá? No podemos mantenernos firmes sin la ayuda de nuestros hermanos. Estos textos nos muestran ese interés mutuo. ¿Me explico? No es solo que cuando yo me sienta débil, que cuando yo me sienta tentado, cuando yo esté flaqueando, yo busque a otros. Yo busque la ayuda de otros. Normalmente no lo hacemos. Normalmente nos gusta luchar solos para luego llegar y decir, estuve mal, pero acá estoy, el Señor me sostuvo. Eso es para el orgullo propio. Es tarea de los otros. Cuando usted ve a alguien flaqueando, ¿usted qué hace? ¿Usted se interesa en esa persona? ¿Eso es solo tarea del pastor? Sí, es mi tarea, hermanos. Es la tarea de nosotros como pastores, el héroe y yo. Saber el estado de cada uno de ustedes y cuidarlos. Pero ¿es solo nuestra tarea? Acá Hebreos dice, si alguno está fluctuando, entonces llame a los pastores para que vayan le den una recarga a esa persona. ¿O somos nosotros, unos con los otros? Tenemos que interesarnos los unos por los otros. Hermanos, esto significa que debemos conocernos de una forma íntima en el día a día. Nuestro conocimiento del otro tiene que trascender del domingo. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a la iglesia? En Gálatas 6:10 le llama la familia de la fe. Y en Efesios 2:19 le llama la familia de Dios. Familia de la fe, familia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué familia? Nota la iglesia, ya no es la ilustración del cuerpo. Ahora es la ilustración de la familia. Piensa en su familia de carne. ¿Qué los constituye familia más allá de lo sanguíneo? El interés mutuo, ¿no? El interés mutuo. Si usted sabe que un hermano o hermana suya en la carne está mal, ¿usted sigue la vida como si nada? Habrá quien haga eso, pero porque se pierde el amor fraternal, como la Biblia dice. Pero naturalmente, ¿usted qué hace por esa familia que está mal? ¿Usted hace algo o no? ¿Usted se mueve para ayudar? Bueno, la Biblia le llama a la iglesia la familia de la fe y la familia de Dios. Somos una familia y entonces debe haber ese mutuo interés de una familia. Pensemos brevemente en los lazos que nos unen a nuestros hermanos en Cristo, de una forma tan íntima. Ya que somos familia, ¿cuáles son los lazos que nos unen? Con el otro, con mi hermano en Cristo. Pero no superficialmente, sino de manera íntima. Primero, tenemos un mismo Padre. Segundo, tenemos un mismo Salvador. Tercero, poseemos un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Cuarto, tenemos un mismo destino. Y quinto,
por nombrar solo 5, pertenecemos al mismo cuerpo. Repito, mire, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador, poseemos un mismo Espíritu, tenemos un mismo destino y pertenecemos al mismo cuerpo. ¿Qué tipo de lazos son esos? ¿Saben? Son más fuertes que los lazos que nos unen a nuestra familia carnal. Son lazos eternos y espirituales. ¿No significa que debemos interesarnos el uno por el otro? Aquí surgen varias preguntas prácticas. Pongámoslo en la tierra. Pongamos los pies en el suelo. ¿Qué significa esto? Mire, preguntas simples y sencillas como estas. ¿Conozco dónde viven mis hermanos? ¿Sí? ¿O solo sabemos que ese es el que viene el domingo? Ah, sí, ese que viene el domingo, sí, sí, él llega a pie. Ah, no, él llega en moto, llega en carro. Bueno, ¿usted sabe dónde viven sus hermanos? Básico, sencillo, ¿cierto? ¿Usted sabe dónde vive su papá y sus hermanos en la carne? Si yo le pregunto dónde vive su papá, oiga, buena pregunta. Hace rato que no hablo con mi papá y no sé ni dónde vive. No, usted sabe dónde vive su papá, dónde viven sus hermanos. ¿Sabe dónde viven sus hermanos en la fe? ¿Sabe usted en qué condiciones viven sus hermanos? ¿Sabe eso? ¿Le interesa saber eso? A veces ni sabemos que hay hermanos que viven en una condición muy difícil y que quizá yo puedo ayudar de alguna manera. Otra pregunta incisiva ahí para que nuestra conciencia no almuerce tranquila. Ya abuela sancochada, vamos a terminar. ¿Sabemos cuáles son las necesidades de los otros? ¿Sabe cuáles son las necesidades de sus hermanos? Otra vez, no solo necesidades físicas, espirituales, emocionales, de salud, físicas, medicinas que necesita un hermano. ¿Usted conoce eso? ¿Hemos escuchado el testimonio de nuestros hermanos? Y ellos han escuchado el mío. Es decir, yo sé cómo mi hermano llegó a conocer del Salvador y mi hermano sabe cómo yo llegué a conocer del Salvador. ¿O no? Simplemente es alguien que está acá. Ah, sí, acá lo trajo el Señor. Amén, gloria a Dios. Una última pregunta. Y es que las preguntas las podríamos continuar acá indefinidamente. ¿Practicamos la hospitalidad? ¿Recuerdan que lo leímos hace 8 días? ¿Practicamos la hospitalidad? O sea, hospitalidad no es simplemente que venga y se quede una noche, un fin de semana, no. Invitarlo un día a tomar un café a mi casa, un almuerzo, a compartir una tarde juntos. ¿Observan que eso es un cuerpo? ¿Eso es una iglesia orgánica, no una organización? Es común ver que cuando una persona llega a la iglesia cristiana, en realidad lo que sucede es que cambia de religión. Simplemente cambia de hábitos religiosos. Eso es lo que sucede normalmente. ¿Me explico? Antes esa persona iba a misa el domingo, ¿ahora qué hace? Va a culto. Antes esa persona rezaba, ahora ora. Antes daba limosna, ¿ahora qué hace? Ofrenda. Antes comulgaba, ¿ahora qué hace? Toma la Santa Cena. Antes escuchaba la liturgia, ¿ahora escucha a quién? Al pastor, la predicación. Pero ¿qué efecto tuvo y tiene el Evangelio en su vida práctica? En su estilo del día a día, en la manera como se relaciona con nosotros. Por eso hay tanta muerte espiritual en las iglesias. Y por eso hay tanta iglesia, aunque parece viva, está muerta.
Jesús le dijo eso a una iglesia en Apocalipsis. ¿Tienes nombre de que vives y estás muerta? Esa persona antes iba y entraba a la misa y salía tan pronto el cura terminaba. ¿O no? ¿No es así la religiosidad popular? Misa, entro, escucho, salgo. Sin tener ningún tipo de relación personal con los otros feligreses. ¿No es lo que sucede en muchas iglesias cristianas? Y quizás nos suceda a nosotros. Vamos el domingo a culto, oramos, cantamos, tomamos la Santa Cena, escuchamos el sermón. Y cuando termina el culto, cada uno para su casa. Como un swanfanzón. Salimos de afán, sin saludar, hablar, edificarnos, conocernos. No nos interesa eso. O sea, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué es el cristianismo? Cuando lo vivimos de esa manera. Pasa la semana, cada cual en su propio mundo, simplemente esperando a que llegue el próximo día del Señor para continuar mi triste y trágica rutina religiosa. Y pienso que soy cristiano y que estoy vivo espiritualmente. Qué tragedia, hermanos. Qué tragedia. Ese mal que acabo de describir bien puede ser resumido en esta expresión habitual. Vamos a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Piénselo un momento. ¿Qué significa eso de voy para la iglesia? O cuando se le dice a la familia, vamos a la iglesia. Piénselo. Discierna lo que eso significa y lo que revela de nuestro entendimiento del cristianismo. ¿Sabe qué es lo correcto? Bíblicamente hablando, somos iglesia. No vamos a la iglesia. Somos iglesia. 1 Corintios 12, 27, para terminar. 1 Corintios 12, 27. Escuchen esto. Vosotros, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermanos? Somos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, miembros cada uno en particular. El religioso va a culto como si de una visita a centro comercial se tratara. O sea, entra a la iglesia, pasea, mira, compra lo que quiere o piensa que necesita, pero no se conecta con los que están allí. ¿No es así la visita al centro comercial? Así muchos viven el cristianismo. ¿Y usted por qué no se relaciona con nadie? No, es que yo voy a recibir la palabra del Señor. ¿Usted por qué no se relaciona con su hermano? No, es que yo voy a adorar al Señor, a cantar. O sea, ¿a qué viene? Venga a ver, ¿cuál es la oferta? Y venga a ver, yo tomo. Y me voy. A eso podemos entonces llamar la iglesia centro comercial. El cristiano que es consciente de que la iglesia es un cuerpo, participa con los demás. Toma de los demás y da a los otros. Se interesa, ayuda, está conectado viva y emocionalmente con sus hermanos. Si uno se alegra con los otros. Si uno llora, los otros lloran con ese. En otras palabras, para ese cristiano que está vivo, la iglesia es su familia en la fe. Y comparte con esa iglesia como cuando departe con su familia en la carne.
Esos son entonces los dos primeros síntomas de una iglesia orgánica, espiritualmente viva.